Hola, hola a todos. Bienvenidos a este espacio, Un Relato de Ti podcast. Yo soy una de sus hosts, Jimena. Y yo soy Mariel, otra de sus hosts. Ya estamos de regreso con nuestro primer capítulo. Ahora sí, el oficial, el primero oficial. Mariel, ¿cómo has estado? Súper contenta, súper bien empezando esto. Con días muy lluviosos y la producción ha estado un poquito compleja, pero todo muy bien. ¿Y tú, Jimena? Yo muy bien. Fíjate que han sido semanas movidas, así que muy bien, muy bien. Bueno, platícales qué vamos a hacer hoy. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy va a ser nuestro primer caso. Vamos a empezar con uno personal, específicamente con una historia, un relato que me pasó a mí. Y vamos a escuchar la historia y vamos a analizar la situación. Algunos aspectos de la situación. Muy bien, empieza. Okay. Siéntete libre. Pues muy bien, esto sucedió recién yo entrando a la universidad, o sea, literal fue ya hace unos años. Y pues bueno, como les comentaba cuando me presenté, yo pues justamente antes de entrar a la universidad venía de una época curiosa y compleja de mi vida. Fue cuando pasó todo esto de mi diagnóstico, todas estas vivencias, demás. Entonces yo, antes de entrar a la universidad, ya había tenido este proceso, ya me había calmado, ya había tenido varios cambios, tanto en mi estilo de vida como en mi personalidad, etcétera. Entonces, para que vean, o sea, más o menos como en qué parte de mi vida estaba. O sea, ya estaba un poco más definida, pero de todos modos estaba un poquito vulnerable todavía. En el proceso. Ajá, pero ya como en la recta final, así donde se ve la luz. Entonces, pues ya entro a la carrera y me acuerdo perfectamente que la dinámica de la universidad estuvo un poco rara porque normalmente el primer día de clases, casi en cualquier escuela, universidad, etcétera, pues te dan como la bienvenida, ¿no? Como que es esto de... Yo nunca tuve esa parte de la universidad, así que te creo. Pero bueno, pero cuando cambias de escuela o así, ¿no te pasa? O sea, que te daban como la bienvenida en el auditorio y te explicaban cómo era la escuela o cómo iba a ser la dinámica. Nunca cambié de escuela. Toda la vida estuve en la misma escuela y luego en la universidad no fue así, pero... Bueno, así fue. Entiendo el concepto. Pero normalmente cuando cambias o entras a una escuela, o sea, el inicio es como algo así. Pero les digo, esta vez fue súper raro porque toda la semana, o sea, entraste a clases normales y los últimos, no me acuerdo si fue jueves, viernes, por ahí, era ya cuando te metían al auditorio, ya te explicaban y te daban la bienvenida formal a la universidad, etcétera. Entonces, estábamos justo ya en ese día introductorio, estábamos en el auditorio, me acuerdo perfectamente, y por parte de la escuela, pues enseñando toda la dinámica. Y en esta escuela también hacían intercambios. Entonces, para presentar la parte de los intercambios, pues llevaron algunos alumnos que estaban de intercambio, ¿no? Extranjeros. Y ya empezaron a hablar, no sé qué. Y bueno, para identificar al personaje, le vamos a decir Pepe en esta historia, el buen Pepe. Para identificarlo, ¿ok? Sale Pepe. Y cabe resaltar que Pepe es una persona, él es europeo. Entonces, ya se imaginarán, o sea, sus rasgos son como muy específicos, o sea, muy varonil, alto, de por sí los que no me conocen en persona es una persona muy alta, entonces encontrar a alguien más alto que yo, pues obviamente fue así de wow. Personalidad, pues un poco más abierto, o sea, en cuestión de platicar cosas, más libre, la verdad él es una persona, o era, no sé si se sigue dedicando a eso, pero le gustaba mucho el gym y todo eso. Okay. Cabello castaño claro, ya saben, como que tal cual. Estereotipo europeo. Sí, okay. O sea, no nos gustan las etiquetas, pero del estereotipo por eso, europeo. Estereotipo. Ajá. Entonces sale él a hablar, le tocaba a él decir como que su parte, y de verdad, medio auditorio gritando así y chuleándolo, ¿no? Que chiflando, que ay papacito y no sé qué. Entonces cuando empecé a escuchar eso yo dije, qué flojera. O sea, no voy a mentir, claro que lo vi, el hombre es guapísimo, pero dije,
O sea, va a ser el típico niño que tiene las 20 morras atrás, o sea... Sí, que sabe que está guapo. Ajá, dije, no. Entonces ya les digo que como que todo el auditorio estaban así. Entonces yo volteo a ver a una amiga y le digo, ay, pues en lo que habla este niño, pues hay que salirnos a fumar. A fumar y a platicar. Ah, sí, y ya. Total, no les voy a mentir, me quedó la espinita de este niño. Y ya como que a las amistades que ella había hecho dentro de la universidad, pues ya les había mencionado, ¿no? Como que, oigan, pues está guapetón, ¿no? Así, ¿no? De que sí llama la atención. Pero me empecé a darme cuenta que él era una persona como solitaria. O sea, no, nunca lo veía con nadie más que con dos, también extranjeros, a veces estaba con ellos, pero él como que muy solitario. Total, pasan como 2 semanas después de esa que lo conocí, vamos a suponer, bueno, que lo vi por primera vez. Sí. Entonces ya hubo un día que yo ya estaba malamente estaba ya cansada de las clases, o sea, ya estábamos como, y era la última clase. O sea, acaba de entrar, pero ya estaba cansada. Acaba de entrar y mi día ya no me daba para más. Entonces yo dije, ¿saben qué? Yo ya me voy a mi casa. Entonces, antes de entrar a la última clase, yo ya... cabe resaltar que ese día yo iba de que entaconada y todo, no para conquistarlo a él, ojo, sino porque me tocaba presentar y cuando presentábamos en mi universidad era irse de que completamente formal. Entonces yo ya iba llegando al carro. Literal, ya estaba subiendo mis cosas, yo ya me iba. Y en eso me marca una amiga de ese entonces, que le vamos a decir Bea. Me marca Bea y me dice, ¿qué crees? Estoy en la cafetería y Pepe está aquí. Y yo, ¿cómo? Entonces no sé por qué algo dentro de mí dijo, es mi momento, o sea, de brillar. Entonces le dije, no sé qué va, o sea, no sé qué tienes que hacer, pero haz algo y yo ahorita voy para allá. Entonces ya, literal dije... Segura, ella segura. Sí, yo dije, ahí voy. Entonces ya voy, llego y Bea ya estaba platicando con él. Entonces Bea me ve y ya de que, ay, mira, te presento a mi amiga, no sé qué, ay, Mariette, siéntate. Ya me siento, Bea se va y yo me quedo platicando con él. Y la plática de verdad súper fluida, o sea, súper fluida, la verdad sí hubo como que ese clic de que no hubo ni silencio incómodo, no nada. Y ya pues me platica que es europeo, no sé qué. Total, ese mismo día me dice, ay, ¿qué vas a hacer ahorita? Y yo, pues, ay, nada, de que pues, ya a lo mejor me voy a mi casa, no sé qué. Y es cuando me invita al gym. En ese entonces, hoy en día ya es otra historia, pero en ese entonces, cero hacía gym. Cero. O sea, era una persona no con la misma actividad que hoy en día, o sea... No, nada. Y me eché 2 horas en el gym ese día. 2 horas. Ok, comprometida la misión. Comprometida. Haciendo la misma rutina que él. O sea, estamos hablando una persona que tenía... Que eso le encantaba. Sí. ¿Cómo lo logré? No sé. Obviamente pero se logró. Obviamente al día siguiente no me podía ni mover, pero se logró. Y ya estando en el gym y todo, ese mismo día, pues como que ya acordamos, no me acuerdo si nos pasamos el teléfono, todo. Y a partir de ese día, todos los días nos veíamos ahí en la escuela. Todos los días, y era platicar y platicar y platicar. Y pasa algo muy curioso, o sea, primero que nada eran pláticas que nunca había tenido específicamente con hombres, porque pues venía de una época de ser muy juzgada, de no ser comprendida, sí, yo acepto que fui terrible gran parte de mi adolescencia, pero sabemos que tristemente la sociedad en la que vivimos, sobre todo aquí en la Tapatía, no desconozco otros lugares, pero de aquí soy, son mucho del qué dirán, qué están diciendo y sobre todo de dramatizar. O sea, a mí me sacaron cosas que yo me quedé así en su momento de hubiera estado padre que las hubiera hecho. La verdad. No las hice, pero hubiera estado interesante. Hubiera estado interesante.
Entonces, todo eso del que dirán, pues sí tiene muchísimo peso y si intentas como que manejarte de cierta manera, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, venía, les digo, de esta época de vivir tantos rechazos, tantos prejuicios, tanto todo, que se me hizo muy raro pues tener la conexión con alguien de contarle todo. Y pues repito, obviamente influye el contexto que es europeo, entonces la mentalidad de allá sí cambia bastante. Entonces platicamos de muchísimos temas, de muchas cosas. Entonces ya hubo un día que como que los dos empezamos a notar este interés. Entonces salió ya la plática como de, oye, pues, ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Por qué? O sea, antes no había salido el tema porque sabía que era extranjero, pero como que no sé por qué no quise tocar el tema del tiempo. Ajá, ¿de cuándo te vas? O sea, no, sí, claro, o sea, claro. fue como saber qué, pero llegó como que ese día que esa pregunta ya era necesaria, ajá. Y él me dice, pues que acabando el cuatrimestre. Al principio, o sea, en ese segundo sí fue así de que ¿para qué tanto interés, tanta plática, como ¿para qué? Sí. Pero la verdad es que eso me duró segundos, yo creo ni siquiera el minuto, ese sentimiento, cuando de repente, o sea, en mi cabeza fue como que, ay, pero más fácil, se va a ir, ¿sabes? O sea, fue como, ay, claro. O sea, en mi cabeza les digo, venía de tanto rechazo y dije, antes de que él me diga de que ya no quiero estar contigo, no me interesas o te voy a dejar de hablar por esto, por el otro, es como, pues ya sé que tal día se va. O sea, como en mi cabeza era como un colchón, mecanismo de defensa, no sé, pues para evitar eso que tanto había vivido yo, ¿no? Entonces yo ya súper tranquila, seguíamos conviviendo y todo, y ya cuando se acercaba el tiempo de que él se fuera, yo en automático, o sea, dándome pero a la vez sin darme cuenta, o sea, me daba cuenta pero no era como intencional, sí, claro, mejor dicho, o sea, no era como yo decía, lo voy a hacer así, o sea, no, o sea, pasó todo muy natural. Me empecé a distanciar. O sea, ya me marcaba porque únicamente nos veíamos como que dentro de la escuela. O sea, me marcaba de que, ay, vamos de que a comer o vente a platicar o vamos a fumar, no sé qué. Y yo era así como que, ay, al rato o así. Empecé a distanciarme. Y literalmente un día antes de que él se fuera, pon tú que era, creo que jueves o miércoles, no me acuerdo, yo estaba con una amiga. Cabe resaltar que esta amiga es mucho, bueno, amiga de ese entonces, era mucho mayor que yo. Y le estaba contando cómo me preguntó, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo vas? Ya casi se va, no sé qué. Y yo así de que, ay, bien. Total, ella como que notó que le evadía varias preguntas que me estaba haciendo, o sea, como que decía algo y yo como que, ah, sí, o sea, o me intentaba distraer o algo. Y de repente, bueno, a esta amiga, porque ahorita viene otra amiga que también se va a involucrar en la historia, pero a esta amiga precisamente le vamos a decir Miranda. Y de repente me dice, oye, María, ¿no te has dado cuenta de algo? Y yo, ¿qué? Me dice, ¿no te has dado cuenta que estás de que enamorada de él? Y yo, ¿cómo? Qué fuerte. O sea, qué fuerte. Pero en cuanto me dijo eso, o sea, en cuanto me hizo la pregunta, se me empezaron a salir las lágrimas. De verdad, así como niña chiquita, no sé, o sea, pero en automático, no fue algo que yo pensé o que, no, o sea, me terminó de preguntar y yo en automático... Sí, la emoción natural, ¿no? Ajá, empecé como que a llorar porque, pues la verdad es la primera vez que me pasaba algo así. O sea, era la primera vez que estaba enamorada, que era recíproco, o sea, súper importante eso porque nunca me había pasado que fuera antes de eso, pues mutuo. Entonces fue así como de, ¿qué es esto que está pasando? O sea, todo era nuevo, o sea, como que el ahora sí afrontar lo que estaba pasando en mí fue demasiado. Entonces ya salgo con esta amiga y en camino a mi casa le marco a esta otra amiga que sigue siendo mi amiga actual y la amo y la adoro, que le vamos a decir Leti.
Leti, ya sabes quién eres. Saludos. Entonces le marco a Leti y Leti nos conoce a los dos, o sea, tanto a Pepe como a mí, porque en varias convivencias Leti estaba. Ok. Estaba presente de más, entonces le marco y le digo de que, oye, me acaba de pasar esto, o sea, creo que me acabo de dar cuenta que estoy enamorada, ¿sí? Leti riéndose me dice, ¿cómo no te habías dado cuenta antes? Me dice, es obvio, o sea, me dice, es obvio, o sea... Solo tú no estabas enterada. Ajá, me dijo, se te ve, se les ve, etcétera, ¿no? Pero repito, o sea, era algo que genuinamente nunca me había pasado y pues yo misma me metí pues varias palancas o trabas o como quieran, porque pues lo quería, o sea, todo esto que estaba sintiendo lo quería reprimir porque malamente no me sentía merecedora de lo que estaba viviendo. No era como que yo pudiera decir, yo Mariette le gusté a esta persona o yo Mariette estoy viviendo esto con esta persona, o sea, no, o sea, tristemente pues no era así en esos momentos. Entonces ya al día siguiente, cuando terminan las clases, o sea, siendo ya el último día que Pepe estaba aquí en México, le marco y le dije que nos teníamos que ver. O sea, le dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que ver. Y me dijo, sí, me dijo, obvio nos tenemos que ver. Y ya, entonces, literal, yo iba bajando las escaleras. Cuando esto es de película, como tal, van a decir que soy una chorera, pero sí pasó. O sea, nos vemos y literal fue el típico correr y abrazarnos, así de que Pepe, así. Entonces ya nos quedamos de que abrazados de que un tiempo y luego ya nos quedamos platicando horas. Y de hecho ya en esa plática hubo un momento que Leti llega a unirse porque de hecho yo de ahí me iba a ir a comer con Leti. O sea, entonces estábamos platicando los tres y ya pues llegó la hora donde nos teníamos que despedir. La verdad la despedida fue muy tonta, fue casi así que adiós, así de que handshake, así, ¿no? Y nos fuimos. Entonces ya íbamos llegando a la camioneta de Leti cuando Leti voltea y me dice de que, o sea, ¿de verdad eso fue tu despedida? O sea, ¿de verdad te despediste así de él? Y yo sí, pues, yo, lo viste, ¿no? Así fue. Lo viviste, lo presenciaste. Así fue. No te lo conté, lo viste. Entonces, me dice, Mariette, no, o sea, regrésate y despídete bien, me dijo, a lo mejor no, o sea, de que yo pues interrumpí eso, me dijo, pero no ve, y dije, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Entonces, tal cual, me bajo de la camioneta, porque ya estamos como que tipo subiéndonos, y ya, o sea, voy corriendo porque él ya iba, me acuerdo perfectamente, él ya se iba metiendo de que al gym, y le grité, ¿no? De que Pepe, y ya voltea, entonces otra vez, el abrazo, el abrazo y todo, y por primera vez con él, pues nos besamos. O sea, él toma la iniciativa, me besa, nos besamos. Fue la verdad increíble, fue algo muy tierno, muy, vas a ver muy fuerte, pero muy de nosotros. Y ya otra vez pues fue como el agradecimiento y todo, el decir compartimos esto y ya. Él se regresa a Europa y cuando él se regresa a Europa, pues seguíamos como que en contacto, seguíamos haciendo de vez en cuando videollamadas, platicando, tarara. Y yo la verdad estaba como que ahora sí triste, o sea, feliz porque no terminó malamente, repito, porque no terminó trágico, ajá, pero fue así como que, ay, qué bonito y ahora qué, así, ¿no? Total, terminan las vacaciones, regreso y o sea, a la escuela, y el primer día en el que yo regreso, estábamos a la mitad del día, ya era como mi cuarta, quinta clase, por ahí. O sea, ya iba a ser como el break, porque a veces entre clase y clase teníamos breaks. Y pues pasa algo interesante. Me entra una llamada de él. Ok. Me entra una llamada de él y lo que sigue porque esta historia va a tener dos partes. Eso se queda en la segunda. Ajá, lo que viene se queda para la segunda parte. Muy bien. Fíjate que me parece algo interesante,
algo que contaste en tu historia, y es este hecho de la fecha de expiración. Sí. Y cómo al inicio fue no pasa nada. Y después sí fue algo. O sea, te alejaste un tiempo, entre más cerca estaba la fecha, más distante. Eso fíjate que me llama mucho la atención porque han habido varios estudios, se me hacen muy interesantes, que hablan de cómo cuando dejamos de vivir en el presente, perdemos mucho de la satisfacción de vivir. O sea, las cosas padres, digamos, porque estamos tan enfocados en el ya se viene, ya se viene, ya se viene. Y realmente nuestro cerebro empieza a funcionar diferente. Sí. Y empiezas, porque uno creería que nada más en esa área, ¿no? Pero han habido varios estudios que muestran que probablemente en esa época muchas cosas dejaste de hacer preparándote por lo que venía, porque tú sabías que se iba a ir, que te iba a doler, y muy probablemente, igual y no conscientemente, pero otras cosas o otras áreas de tu vida, como comentamos, todo tiene que ver, probablemente dejaste de disfrutar igual, esperando ese momento, ¿no? Y es muy curioso porque incluso en varios estudios de psicólogos, psiquiatras, neurociencias y todo, se ha demostrado que cuando vivimos en el presente, incluso nuestro cerebro cambia, ¿no? El funcionamiento en varias áreas. Entonces está interesante que tú misma lo mencionaste. Sí. Cambié, o sea, aquí empecé a pensar en ya se va y pues perdiste mucho tiempo solo en eso. Entonces se me hace muy interesante cómo si lo hubieras vivido el día a día, igual hubiera sido una historia un poco más larga. ¿Quién sabe? O sea, o más disfrutada. Sí se disfrutó, pero creo que era mi mecanismo de defensa. O sea, no creo. Era mi mecanismo de defensa. Ojo. ¿Es un hecho? ¿Es un hecho? Sí, es un hecho. El no querer vivir ese rechazo. Entonces, sí se disfrutó bastante el tiempo que convivimos, pero, pues repito, era el miedo Claro. de mejor, o sea, que la excusa de que va a terminar es porque él se va. Y no algo que yo hice. Y no, ajá. Claro. Creo que eso tendemos a hacer mucho las mujeres. Sí. O sea, las mujeres tendemos mucho a decir que haya una razón que no sea yo, ¿no? Y sí se me hace muy interesante, pues, que fue incluso un cambio, y creo que todas lo hemos vivido. Creo que todas hemos vivido el en X o Y relación, el decir, ay, pero es que se va a ir de viaje, pero es que no va a ser mi problema. O sea, creo que sí es un mecanismo de defensa. Creo que es más, podría decir que creo que es más propio de las mujeres. El hombre tiene más a invalidar, o sea, como a evadir, y nosotros más a buscar otro culpable, sí. ¿no? Hay un artículo, no me acuerdo quién hizo a dato curioso, toda la información que nosotros estamos diciendo también se las vamos a compartir, vamos a dejar los links de los libros, de los artículos para que también ustedes la tengan a la mano. Pero hay uno que dice, que tal cual explica esto, ¿no? Que los hombres son más de, o sea, como aislarse, y las mujeres sí somos mucho de externarlo, o sea, sobre todo en el habla, como que de platicarlo, y el hombre es más como, a ver, me voy, o sea, como que en mi cabeza lo resuelvo, y las mujeres queremos como hablarlo para buscar estas alternativas. De culpabilidad, ¿no? Ajá, o sea, buscar esto como de dónde agarrarnos y ir viendo como estos diferentes como panoramas, o pues sí, o cómo está planteado el contexto. Claro. Pero sí, van a ver en el link cuál artículo digo. Sí. Sí, pero creo que, es una historia interesante, cómo fue pasando, y más eso, ¿no? Tenía un fin. O sea, independientemente de la segunda parte que no sabemos todavía, pero independientemente de la segunda parte, tú sabías que tenía pues ahora sí que una fecha de caducidad. Sí. Un límite. Entonces, creo que influye mucho, ¿no? Bastante. Y es una historia interesante porque te digo que es como el parteaguas para mí de realmente iniciar como tal, pues mis situaciones amorosas. O sea, porque aparte para mí,
cabe resaltar una característica muy importante del TLP, son estos apegos que creamos y sobre todo cómo nos manejamos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, para mí esto que ocurrió fue una validación de, malamente, pero como ahora sí soy un poco más normal. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Porque antes no me pasó tanto en situaciones de pareja. Te digo, él fue el parteaguas, Pepe fue el parteaguas de muchas cosas. Pero, por ejemplo, en amistades, sí lo veía que yo, o sea, hice y deshice y hacía por esas amistades. Claro. Cosas que eran como, pues, un poco negativas y otras cosas que sí fueron muy positivas, porque también, característica importante del TLP, somos muy de picos. ¿A qué me refiero? O sea, estamos o muy acá o muy allá y casi no hay intermedios. Y sobre todo que es así, o sea, son cambios, o sea, impulsividad en su máximo esplendor. Entonces, estoy muy agradecida, bueno, me gusta mucho esta historia de Pepe porque, les repito, fue un parteaguas en muchos aspectos de mi vida que me ayudó a validarme un poquito más a mí, a definirme a mí, Mariette, como persona, y también iniciar como esta nueva etapa en mis relaciones de pareja, siendo una característica pues importante del TLP. Muy increíble. Pues bueno, que creo que seguiremos en el siguiente episodio con tu historia para ver en qué termina y qué fue esa llamada, que creo que muchos van a querer saber qué fue esa llamada, cuál es la segunda parte. Pero bueno, por lo pronto les recordamos de seguirnos en nuestras redes sociales, Un Relato de Ti Podcast, Estamos en YouTube, Spotify, Instagram y TikTok. Ahí encuentran también toda la información de dónde nos pueden contactar o del contenido que subimos tanto Jimena como yo. Y recuerden que también pueden participar en el podcast. Muy bien, muchas gracias.